localidades hay tipo las brigadas. Los CMD eso están todos. ¿Por qué no la apoyan en la visita eso? Los CMD. Sí. Bueno. Están todos en Montevideo. No, por eso, el de Montevideo está en Montevideo. Pero Ah, hay no, uno, la gerencia oeste, que es la Colonia, la centro, la pero eso no está instalado en Colonia, ¿vale? Claro, o sea, hay un CMD físico en cada gerencia que se divide por zona, oeste, este, y después en cada localidad están las brigadas. Pero quizás alguien de Colonia está mandando brigadas de Florencio Sánchez, de Rosario. Después, ¿Qué hace la narita de Casi. depende del ensayo, pero analiza los resultados de la y supongo que sí, no sé si es que lo ejecuta o solo tiene el resultado. Ahí no sé. No sé, tenés la decisión, ahorita más específico. Porque puesto de analista hay un montón. Particularmente de ensayo no tengo a nadie que sea un analista de ensayo, pero me imagino que puede ser eso. Calculación de instrumentación de baja, media y alta. Ensayo eléctrico de distintos equipamientos. ¿Ensayo qué? Eléctricos de distintos equipamientos. Ah, lo hacen entonces. De protección personal. Sí, eso sería el puesto. Sí, lo de protección personal, ponele, ya que estamos en seguridad. No vimos todavía, no vimos los elementos de protección de seguridad. Sí lo vimos. Por ejemplo, un guante de media tensión, pasa que no vamos acá en el detalle, ¿no? Para, por ejemplo, si vos abrís una instalación o colocar una puesta a tierra, necesitas mínimo 2 elementos de seguridad aislantes, por ejemplo. Sí, ya lo vimos. ¿Lo vimos? Uno puede ser, por ejemplo, la banqueta, la alfombra, es otro, y los guantes de MT es otro. O sea, de esos 3, por ejemplo, puedes usar 2. Y un analista de ensayo, o sea, eso tiene un vencimiento. Ya sé. Entonces se vuelven a mandar al laboratorio y se ensayan a ver si también y después se devuelve a la persona. Digamos. Eso, por ejemplo, esos ensayos se hacen lo mismo las pértigas, los guantes, las alfombras, todo eso se le hace el ensayo dieléctrico. ¿Cómo el ensayo? No lo sé, pero se le hace el ensayo. ¿Y cada cuánto deja? ¿Un año, por ejemplo? No me acuerdo si en el caso de los guantes cada uno o cada 2. Es cada uno de esos 2, pero no me acuerdo cuánto. ¿Quedó confirmada entonces la visita para el 20? No va a poder ser el 20 porque yo no puedo. Yo le iba a plantear 2 fechas que o sería el 28, que sería el último sábado, o la podemos coordinar también para el 5 de julio, por más que la clase sencilla terminada, de última 7 igual es fuera de horario, digamos. Pero nada, yo iba a plantear el 18, porque después ni el 14 ni el 21 puedo, y si no tendría que ser este sábado, pero prefiero que veamos otros temas también antes. Bueno, 18. Miércoles. No, pero... No, 28, sábado. 28. Sí. Sí, me parecía raro que... No, sábado, porque es cuando puede concurrir más gente. Un año, la otra es, pasa que ahí está, yo les planteo opciones, y usted me dice, pues yo no tengo problema. Hubo un año que hicimos un horario de clase, de noche, y fuimos a Montevideo R, que está acá en José Pedro Varela, frente al lado del Banco de Seguro, no sé si lo conocen, que también está algo de la Radio Republicana enfrente. Cuestión que acá me voy a hacer. Ese sí, ¿por qué digo que ser la noche? Porque son celdas modulares, hay menos riesgo. ¿Qué es lo interesante para ver? Hay solo celdas modulares, hay sala de cables, podemos bajar la sala de cables, hay soluciones auxiliares y tiene la parte que afuera de transmisión que yo no conozco, o sea, no es que no conozca, no tengo el detalle, pero si quieren también bicharlo, que es la parte de transmisión de que eso es aéreo, desde afuera, ¿no? Porque eso tiene un predio, pero acá se ve desde afuera, también se puede ser. Esa es una opción. La otra opción es que vamos a otra estación que está cerca del laboratorio de UTE, que esa es la que cuando vamos los sábados de mañana, a mí me gusta esa porque tiene un celdario que es modular, una parte del nivel de tensión es modular y otro nivel de tensión es mampostería. Entonces ya ven las dos. Pero a esa de noche no quiero ir.
también tiene afuera los transformadores de potencia, buenas, que en el caso de la gala de MotoR no tiene, o sea, todos los transformadores son de transmisión. Entonces es más interesante para verla la 26. Para el motivo de la 26 porque son los números de la estación. Nada, y por eso planteado sobre los sábados. Pero si no, la podemos hacer el 23. El lunes 23. Que yo no, o sea, voy a venir, voy a estar acá, para duda, consulta, pero no, ya no tengo un tema para dar. Digamos. El 16, recuerden que no vengo, o sea, no, y no va a venir nadie, no tiene clase. La clase que viene sería la última clase, que la vamos a dar con Gabriel. El 16 no vengo, y después queda el 23, porque el 23 creo que el parcial no, entonces va a ser el 30, el parcial, y el 23 queda libre. No viene nadie el 16 Porque yo Ya no falta. Ah, está. Pensé que no venía nadie. Ningún profesor. O sea, O sea, si ustedes quieren venir, vengan. No, se tenemos pasen. el electromagnetismo, supongo. Sí. Nico, porque ahí tenemos por cierto. Puede ser. Eso es el 16. No sé, yo les planteo, ustedes me dicen. ¿Qué queda mejor para empezar? Más allá del lugar al que vamos. ¿Lunes o el sábado mañana? Sábado, sí. Lunes que lunes noche. Claro. Sería en horario de clase. Estaríamos lunes. Sábado. El lunes. Igual no vamos a venir, pero- el 23 no vamos a venir igual. ¿Eh? El 23 no venimos igual. O sea, el 23 van derecho a. Yo tengo que venir a marcar lo que pasa. Venir a marcar y. El 23 de la día de la clase. Claro. Te diría que el 23 hay que venir igual. No. Si no va para allá, no. O sea, yo clase en sí no voy a dictar el 23. Ah. Voy a estar acá, y más que nada voy a estar por si tienen dudas, consulta del parcial o lo que sea, pero no tengo ya más tema, un tema para dictar. A eso. O si alguno quiere ver algún tipo de ejercicio o alguna cosa, lo hacemos, yo voy a estar acá. Pero No sé. tema para dictar nuevo no va a haber. Me da. Las opciones de la lunes 23 o que es sábado, perdón. O si no, el sábado 28, porque los anteriores yo no voy a poder, sí. Bien. Yo puedo ir a No sé, de última si quiero los planteo, Cuando venga más gente. sí, con el grupo, pero. Una encuesta de grupo. Sí, una encuesta, sí. Sí, la otra es que yo vaya. A mí me gusta más que vayamos a esa estación que tiene los dos tipos de celdas porque hay como más cantidad de cosas. Más. ¿Dónde queda eso? Queda en. ¿Se viste el Palacio de la Luz? Cerquita de a 2 o 3 cuadras, digamos, por que se viene en esta zona. Vamos a hacer una cosa, porque primero que nada, más que yo le planteé la fecha, le voy a preguntar, porque yo tengo coordinada ya con una persona, le planteo esos 2 días y por capaz me dice alguno, no, mira, esa fecha no puedo, así que sí o sí queda para una fecha y les pregunto a ustedes, ¿está? Hacemos eso. Vamos a empezar. Ahora vamos a hablar con esto se llama, sería una introducción a lo que son las protecciones de media tensión. ¿Tá? Ustedes el año que viene van a tener más en detalle una materia que va a ser circuitos, que esa creo que es el primer semestre, o sea, la parte de semestre par, y así que ahí ven todos cálculos y los cálculos de las faltas y cosas de esas que es bastante complejo. Y el siguiente semestre tienen ya más que es un teórico de la protección en sí. ¿Tá? Ahora solo vamos a entrar a lo que es un detalle, o sea, una introducción, como dice, de la protección en general. Bueno, la función de esto es sistemas de protección, es detectar faltas y condiciones anormales del funcionamiento del sistema eléctrico y cada vez que se detecta una falta, algo, se inicia una acción correctiva que sería lo más rápido posible una vez que se detecta y de manera que el sistema retorne a otro punto de funcionamiento estable. O sea, básicamente hay un problema, una falta, un cortocircuito, despejarlo lo más pronto posible y la menor cantidad posible, pero eso va a haber. Las funciones principales del sistema de protección es proteger a todo el sistema de manera de mantener la continuidad del servicio, minimizar los daños causados por las faltas y aportar a la estabilidad del sistema eléctrico. Más allá de los últimos episodios que hubo, digamos, por ejemplo, a veces pasa, era una interconexión que Uruguay tiene con Argentina, con Brasil. A veces Argentina, por ejemplo, se levantan ciertas líneas, ahora sí que no pasa, pero hubo una época que pasó bastante seguido. Se levantan ciertas líneas de la interconexión y es como que al toque se van un montón de megawatt, perdón, y eso desestabiliza un poquito el sistema, o sea, eso desestabiliza la frecuencia del sistema, que la frecuencia es algo que se mantiene bastante con errores que no superan ni el 3%, digamos. Y, por ejemplo, entonces,
Ya eso es una protección ya de frecuencia, por ejemplo, que está a nivel de transmisión, que si ve que eso empieza a suceder, empieza a sacar carga, pero de a poco, como en etapas, como diciendo, bueno, primero saco acá, acá, y acá es como que verifica si el sistema se establece y de ahí deja de sacar. Entonces saca siempre, o sea, hay todo un criterio bastante complejo de las protecciones en sí. Bueno, para poder cumplir con esto, los sistemas de protección, estos conceptos son importantes y relacionado a protección lo van a ver varias veces, quizás. Que por un lado la confiabilidad, que básicamente la confiabilidad es que un relé, una protección, opere cuando tiene que operar y no opere cuando no tiene que operar. Porque tampoco nos sirve que opere erróneamente. Te puede sacar cargas que no son necesarias sacar o lo que sea, y eso es importante. Entonces, la confiabilidad se refiere a la probabilidad de que cumpla la protección sin fallar para la cual fue destinado. Dentro de esto están los dos casos. Dependibilidad, que es la probabilidad de que opere correctamente, o sea, cuando tiene que operar. Y la seguridad es la de que no dispare o no opere cuando no tiene que operar. Básicamente es eso. La velocidad es operar rápidamente cuando tiene que hacerlo. Y la disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un equipo o sistema está operativo o disponible para su uso. Generalmente también todas las protecciones tienen o lo traen, depende si son más viejos, más modernos, como sea, trae un contacto, por ejemplo, que si hay una falla interna, algo te avisa. Te cierra ese contacto, o si también los más modernos te lo hacen por comunicación, y te avisa como que el equipo tiene una falla, para que vos la vayas a ver y vos tengas la disponibilidad, o sea, más pronto la disponibilidad de nuevo de esa protección. ¿Está? Esos conceptos son importantes. Si vamos a hacer una analogía entre lo que es baja tensión, o sea, más o menos ahora lo que ustedes vienen de baja tensión, la clásica electromagnética, lo fusible, o acá pueden tener la caja moldeada, capaz que eso es lo más parecido a un divisor, pero baja. O alguna cosa de esa, pero generalmente la propia protección mide la corriente, hablando acá de corriente específicamente, y el propio equipo la corta. O sea, esto, ya sea por calentamiento térmico, como que detecta la sobrecorriente y salta no importa mecánicamente, pero es el mismo. Lo mismo del fusible. Llega a cierto valor y el fusible se corta. Y él mismo hace como que todo, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, base a lo que veníamos dando en media tensión, en la alta mayoría de los casos, para hacer una función de protección se necesita primero, ¿para qué ver? La extensión y corriente. Ahí va. Acá puede ser uno de los dos o los dos, dependiendo de las funciones que yo quiera, digamos, implementar, pero sí o sí, si necesito alguna unidad, ya sea tensión, corriente, frecuencia, necesito estos aparatos para cablear. ¿Qué es lo que cableo acá en cable de protección? ¿Qué ¿Qué es lo que cableo? ¿Cómo le aviso a qué parte de este elemento yo le... El bobinado secundario. El bobinado secundario. En ambos casos, tengo un bobinado secundario y ese bobinado secundario yo llevo la info, cableada, en este caso, como comentario. O acá, por ejemplo, usted todavía no los tiene, como no que yo conozca dentro de la institución, pero en un futuro, que también se pueden llegar a encontrar con eso, ya hay una norma, no sé si han escuchado la 9850, que habla de las instalaciones inteligentes y, por ejemplo, este relé, que es bastante moderno, ya habla en ese idioma, por decirlo de alguna manera, pero es una norma mundial y entonces ya tiene como criterio de comunicación. Hoy por hoy hay, más allá de que acá todavía no se use, hay transformadores de corriente y transformadores de tensión que lo único que yo le comunico al vez de conectar el cableado secundario es una fibra óptica. Entonces con la fibra óptica, depende del sistema, lo mando directamente a un relé o lo mando a una concentradora de fibra óptica y por comunicación, por esa norma 6850, le digo, pues estos son cosas que vienen y vienen, y si ustedes algún día van a estar en la industria relacionado a esto, no van a escapar de esa norma. Creo que los relés ya no son relés, sino que son IED, que son Intelligent Electronic Device. Y la norma se está actualizando constantemente y no importa la marca, lo que tiene acá que no importa la marca de la protección, sino que independientemente de la marca, cualquier marca, si están bajo esa norma, se puede comunicar con cualquier marca. Entonces,
vía comunicación, lo único conecto es fibra óptica, yo le paso el dato del valor de tensión, le paso el dato del valor de corriente, o le paso el dato de otro relé que levanta otra cosa en otra celda, o de uno que está en otra estación, en otro lugar, todo eso se hace vía comunicación. Eso es moderno, transmisión ya lo usamos bastante, distribución lo está empezando a implementar. Empezando a implementarla el tema es 6850. Lo que no está todavía es que ya los TT y los TI se cableen por fibra nada más y mediante eso le lleven los datos a los relés de protección. Eso está, como una declaración de movilidad porque quizá más adelante del día se toca eso. Bueno, el relé entonces es el equipo que ajusto, seteo las protecciones de lo que sea, cualquier tipo que el relé esté apto para eso obviamente, pero el relé por sí solo no puede interrumpir el circuito. Entonces le manda la señal al disyuntor. ¿A qué parte del disyuntor le manda la señal? La apertura. A la bobina de apertura, exacto. Le manda a la bobina de apertura también, porque el disyuntor es cableado. En un futuro se puede llegar a venir que sea el disyuntor va por fibra óptica, y entonces por comunicación le avisa a abrir. Pero si no, ahora básicamente es bien sencillito. Pero se lo vamos a dejar. El disyuntor tiene una bobina. La bobina, o sea, siempre, justo no hemos visto servicios auxiliares. Entre los servicios auxiliares se divide en dos categorías: lo esencial, o sea, lo que nunca le puede faltar atención, y lo no esencial. Una bobina de apertura, ¿ustedes creen que puede ser esencial o no? Y sí. Sí, perfecto. ¿Y un relé de protección? También. También, porque la bobina por sí sola, si no, no va a hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo hago? Esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Cómo hago yo mi energía segura? Es con continua. Banco batería, lo que sea, pero es con continua. Eso lo vemos en la clase que viene. O sea, tengo un positivo y un negativo, más allá del nivel de tensión. Entonces tengo un negativo que va conectado derecho a la bobina, esta es la bobina, y el positivo, digamos, tengo un contacto normal abierto, y acá tengo el positivo, y esto sería un contacto del relé de protección. O sea, una salida digital de este relé, que cuando le dice, o sea, es un poquito más complejo que esto, pero el resumen es esto. O sea, hay más cosas acá en el medio, que no es solo esto, digamos. Entonces, básicamente, cuando el relé dice, se da cuenta que tiene que mandar a abrir, cierra este contacto y también nos dice la bobina. Y ahí es como manda el disyuntor a abrir. Bueno, esto creo que nada más de acá. Otra cosa que hoy por hoy los relés de protección modernos manejan, hoy el telecontrol se maneja a través de los relés. Digamos, lo que ve, ¿quién era que veía el telecontrol? El que vimos hace ratito, ¿se acuerdan? El CMD. El CMD, perfecto. Entonces, ¿cómo le llega la información al CMD? Lo más moderno, hay todavía algunas cosas viejas, porque ya todo eso está en su mayoría hecho. Se cablea todo el relé, o sea, yo cableo el contacto de apertura, que manda a abrir el relé, el contacto de cierre, que lo manda a cerrar, todos los estados de la celda, de disyuntor abierto, cerrado, si tuviera carro, si tuviera estado del PAT, lo que sea, toda esa información se cablea a esto, y esto, mediante comunicación, es lo que le manda los datos al CMD. También la medida de corriente, la medida de tensión, también le dan los datos de corriente de última falta, porque no es lo mismo que el CMD vea, bueno, abrió sobre corriente de fase y que vea que, bueno, se le pasó de carga quizás porque abrió una salida con 400 PER, y otra cosa que vea, uy, abrió por 3000 amperes. Entonces ya son cosas diferentes para encarar cómo resuelve, por un lado. Entonces, bueno, el equipo se encarga de mandar toda la info, y eso es lo que está el problema moderno. Obviamente que aún existen cosas viejas, pero todo eso tiende a irse. Y por último, lo otro que tengo, protección sencilla nada más en media tensión, son los fusibles de media tensión que los vimos bueno, ahí están solo los aéreos, pero recuerdan también que estaban los que se ponían en las celdas, bueno, algunas secundarias o no, que también que protegían, ¿se acuerdan? En la aérea. No, en una mampostería, en una de interior de modular. Un transformador, por ejemplo. O sea, esta es para aérea, sí, estamos de acuerdo. Se utiliza recuerdo cuando vimos seccionadores que tenían los cartuchitos que se ponían fusibles. Eso se protege en los transformadores,
alguna derivación puede ser, pero mayormente estos fusibles son los que, recuerdan que tenemos en la aérea, tenemos las dos columnas, si fuera dos columnas, el transformador, y está acá la antena con las tres fases, y bueno, acá bajaba con unos seccionadores, que esos seccionadores tenían esos, eran seda o seda ya, que eran los que tenían el fusible. Eso en una aérea. En una modular, ¿se acuerdan de su estación? ¿O qué característica? Bueno, ya que veo no se acuerdan, era con fusible también y tenía, pero era de los fusibles de otra medida. Claro, NH. No, el NH es en baja. O sea, está bien, pero el NH en baja. El de media era los fusibles más grandecitos y que tenían acá, o sea, está la parte que se conectaba en la celda, digo la parte de contención, digamos. Acá adentro tenía todo, esto ya no lo veo, generalmente son marrones, acá tengo todo el hilo conductor, el elemento fusible, esta es la parte metálica y esta es la parte metálica, que es la que encaja con la celda. Pero eso es interior, ¿era? Esto es para modular, o sea, es para una celda modular, y una celda modular sí o sí es interior. ¿Y se acuerdan de la particularidad que podía tener un fusible esto? El contacto ¿cómo es? De sacrificio. No. No, eso es el allá. Contacto de sacrificio es el que entra primero y sale último para sacrificarse, Claro. y no importa si se jode porque puede entrar el contacto principal. Pero eso era en aérea. Esto es fusible, que va montado dentro de una subestación, de una celda modular. Yo no me acuerdo. ¿Qué tenía acá cuando? ¿Para qué era esto que saltaba cuando se quemaba? Si el fusible se quemaba, disparaba acá un... Para abrir, ¿no? Ahí va, Para entonces si donde bastaba uno que se quema, que disparaba un perno, ese perno se iba a mover mecánicamente y abría otro fusible. Había O sea, me faltó poner una foto de ese tipo ahí. A eso iba con todo. Bueno, hasta acá digamos lo que es un poquito la analogía de todo lo que necesito. La que mayormente se utiliza es esta, como la más compleja, que también puede tener bastante más cosas. Como protección y atención, y resumiendo todo lo que venimos, resumiendo lo que venimos dando. A ver si me olvidó de algo. Más o menos algo lo que vimos. Después, para coordinar y ser selectivo, hay varios tipos, pero digo, tengo primero que nada protección principal y protección de respaldo. O sea, obviamente que la de respaldo es respaldo de la principal. La protección principal, el objetivo es operar frente a las faltas en las zonas protegidas. O sea, cada protección tiene su zona de protección. O sea, si yo tengo, a ver, por ejemplo, eléctricamente tengo un transformador de potencia que viene acá 30 kV, acá 6 kV, esto acá tiene su disyuntor, se junta por ejemplo a la barra de 6 kV, y acá tengo una salida. O sea, esto lo tengo repetido varias veces. Este es el disyuntor de una salida. Y este disyuntor está asociado a un relé de protección, y también aquí está asociado a un relé de protección. Sí, además del disyuntor. Los TT. A los TT y TI, por ejemplo. Entonces, si esto detecta una sobrecorriente, ¿cuál es el primer disyuntor que tiene que actuar? Sí, cuando tengo que. La falta abajo. Primero, perdón, que vamos a ir a lo que es la zona protegida. La protección que yo tengo acá es de acá hacia abajo. Si pasa algo acá, esto no la ve, no es su zona, no es parte de su protección. Eso, concepto por un lado, por lo que decía acá, de zona protegida. Por otro lado, para hablar de principal y respaldo, yo tengo una falta acá, que es lo primero que tiene que actuar. Este de acá. ¿Y el respaldo cuál podría ser? Arriba. El de arriba. Por ejemplo, ese podría ser el respaldo. ¿Y el respaldo del de arriba? Voy a tener acá
No, acá también tengo un disyuntor y también voy a tener una barra de 30 kb que se va a conectar con otras estaciones y así, y en algún momento siempre un respaldo hay. El tema es que mientras vos más arriba te vas, Más cosas acá. más cosas sacás, más tiempo dura la falta y más daño podés hacer a todo el sistema. Pues si te falla el serie ya es un relajo la instalación, ¿no? Y sí. Pero entonces te conviene tener uno más antes del de 6 kb, o sea, después del de 6 kb tener otro más antes de tener el. Después de 6 kb depende de la instalación. En este caso tengo el de 30 kb en el del transformador mismo y después tengo acá abajo arriba toda la red de 30 que termina yendo a una estación, en el caso de 30 kV, con de las que les comentaba que era por letra y algo de abril. El tema, hay otra cosa también, depende de qué tipo de falta. Acá yo hablé exclusivamente de sobrecorriente. ¿Qué pasa si, no sé si ya lo han visto, los transformadores por ejemplo acá son de IN11 en 99% de los casos. Si yo tengo una falta a tierra acá, esa tierra, tengo un cortocircuito a tierra, nada más. Me quedan dos fases. Una sola fase a tierra. Y tengo resistencia de aterramiento, esto lo vimos, que si yo tengo una resistencia, o sea, lo que hace la resistencia de aterramiento, no sé si te acuerdan, pero bueno, lo que hace es hincar la corriente falta a tierra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una resistencia de aterramiento acá, en 6 kV, de 8 ohm, que es lo que está normalizado, de toda tierra, mi corriente máxima, si se hacen los cálculos que yo puedo tener de efecto a tierra, son de es 432 algo más o menos nominal, pero vamos a poner 400 más. Eso quiere decir que a tierra no van a circular más de 400 campos. A nivel de cortocircuito, como sobrecorriente fase, es un cortocircuito. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, díganme si lo han visto o no. ¿Qué pasa esta corriente a tierra acá arriba? 30 kV, ¿la ves? ¿Qué pasa con No, qué? no lo han visto porque lo van a ver en circuito. Yo tengo acá, en 6 kV, tengo filtración de corriente porque tengo un camino a tierra. Tengo un camino que va por tierra y se cierra la corriente por acá donde tenga la falta, entonces yo tengo el cierre de la corriente acá. Tengo un camino. En 30 kV, al ser triángulo, no tengo un camino. Entonces esa corriente de falta, y está cerro acá para no hablar más, porque lo van a ver el año que viene, esa corriente de falta queda circulando acá y no pasa por arriba. No la ve la red de 30. Cuando yo tengo una, eso lo van a ver en circuitos, con todo el esquemático de transformadores, de todo, y si está aterrado, si no está aterrado, ven cuando pasa, cuando no pasa. Pero cuestión que cuando son sobre corrientes a tierra, hay que ver si vos tenés las conexiones que tenga, y entonces recién ahí ves si la falta pasa o no pasa para el lado a nivel de presión. Porque acá la tierra no tiene un camino, entonces no queda ahí adentro del triángulo, circulando adentro del triángulo de la conexión primaria de este transformador, básicamente. Que más que falta tierra, pero van a conocer como la I ocular. Aquí va con esto. Yo no tengo respaldo hacia arriba de ese tipo de protección. Y la protección acá es la tensión ocular. No la puedo, ¿por qué? Porque no la puedo hacer con sobrecorriente. Entonces, hay un relé que está midiendo la tensión y si detecta que hay tensión ocular en algún punto, porque es acá temporizada, digamos, porque no la despejó este relé, en algún momento va a volver a mandar a abrir esto. Y si esto no anda, este tampoco anda, ya es un relé. En algún momento, o sea, capaz que el alarme va a llegar a escala, el CMD, algo se va a ceder, en fin, pero a lo que voy que no todo se respalda siempre aguas arriba. O sea, no tiene una protección automática contra el circuito. Eso se ve porque hay gente mirando en internet. O sea, Sí, es raro que ya más de 2 protecciones fallen, ya es raro. Pero lo que quería comentar más que nada con esto, que no siempre mi protección de respaldo está siempre aguas arriba. Va a depender de la falla y del tipo de instalación. Y está eso. Ahí se ve. Bueno, protección principal, protección de respaldo, opera cuando la principal no despeja la falta y en el tiempo de forma esperado.
debido a que falló, o falló la protección, que no detectó, o falló el interruptor, que no abrió, o en fin, pero algo en el camino falló. La protección de respaldo, como por ejemplo, si se tiene una protección selectiva o por falla de interruptor, o sea, a nivel de protección hay una función que es directamente falla de interruptor, entonces la detecta más rápido, y si la detecta manda a abrir agua arriba para no dejar que pase más tiempo por la falla. Eso es falla de interruptor. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, la coordinación, un sistema de protección puede estar coordinado tanto para faltas permanentes o transitorias. Siempre el objetivo es dejar afuera solo el tramo que está en falta, y el sistema puede suspender la alimentación eléctrica a un tramo sin falta. Siempre que tenga un sistema de reconexión que asegure el restablecimiento del suministro en corto plazo. Uno de los objetivos de la coordinación es la selectividad. O sea, para coordinar yo necesito ser selectivo. Después vamos a ver igual lo que esto que representa acá es que si yo tuviera una línea que arranca, por ejemplo, el transformador que tiene esta curva de fusión. Después tengo un reconectador aguas abajo, que vamos a ver ahora qué es lo que es un reconectador, pero piénsalo como otra función de protección común. Y más aguas abajo, por ejemplo, si hay una línea aérea, tengo uno de los fusibles que vimos recién. Entonces, todo esto está coordinado para ser selectivo, que si yo tengo aguas abajo una falta en el fusible, aguas abajo del fusible, tiene que abrir solo el fusible y no ninguna de estas otras dos cosas. Y a eso sería el mismo concepto de selectividad que vamos a pensar. La idea de falta la mejor porción de redes sin tensión, tanto para si el defecto es transitorio y permanente, eso también. Y ¿alguna duda de selectividad? Bueno, sí. Después está la diferencia entre selectividad absoluta y selectividad relativa. La selectividad absoluta, por ejemplo, es una selectividad que no tiene respaldo. Ahora lo vamos a ver. Su operación y la selectividad respecto a la parte que protege depende de la comparación de las cantidades eléctricas de cada uno de los extremos. Si yo tengo comparación eléctrica de dos extremos de cada sección a proteger, ¿qué tipo de protección, por ejemplo, puedo tener? Comparación eléctrica entre un diferencial, ahí va. Por ejemplo, tengo un diferencial de línea, por decir algo. Esto también, cuando hay líneas aéreas, yo tengo una línea acá con un interruptor y una protección X. O sea, de esta línea estamos hablando de que pueden ser kilómetros, un tramo cerca o lo que sea. Y acá tengo otro relé de protección. Entonces el diferencial, igual que, bueno, baja también, me detecta si compara esta con esta y entra si lo que entra es igual a lo que sale. ¿Tá? Es simplemente eso. ¿Cómo se conecta este relé, esta protección con esta protección? Esto porque es un diferencial de línea, puedo tener otro tipo de cosas. La mayoría de los casos, también cada vez que se pasa un cable, también pasa la fibra óptica. Entonces estos relés están comunicados entre sí mediante fibra óptica. Entonces, ¿qué tiene que tener este disyuntor o este relé para saber si es diferencial? ¿Qué es lo que tengo que medir? Corriente. ¿Cómo mido la corriente? TI, perfecto. Entonces los dos tienen TI en cada caso, entonces él lee su propia corriente, él lee la corriente en este extremo y entre ambos se pasan los datos, entonces hacen el cálculo si hay diferencial o no hay diferencial. Básicamente es eso. Y si hay diferencial, lo veo los dos. Porque si acá tengo un defecto acá y la corriente va hacia allá, este va a decir, bueno, la corriente que tengo acá menos esta que tengo acá es más grande. Y esta va a ver que esta es más chica. Entonces los dos van a ver diferencial, entonces en realidad abren los extremos. Eso es un ejemplo de selectividad absoluta. Y a ese tipo de protecciones no tiene una protección en sí. La protección esa en sí no tiene un respaldo. Se respalda la red de otra manera, pero la protección en sí no la tiene. Y la relativa es cuando la sección protegida depende de la medida solo en un extremo de la sección protegida. O sea, vamos al mismo ejemplo, tengo una línea, un disyuntor,
acá la protección solo mide acá. Y mide acá para allá. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo medir? ¿Qué tipo de protección puedo tener acá? Algo sencillo. Lo mido solo en un extremo de toda la zona que protege de acá hacia adelante, protege todo. ¿Y algo de amperaje? Corriente, por ejemplo, esa es una de las opciones. La más clásica y sencilla, o también tensión, o lo que sea. Lo más común es sobre corriente, ya sea de fase o de tierra. Y bueno, la diferencia básicamente, relatividad absoluta, mido en todos los extremos de la zona protegida. Relativa solo mido en un solo extremo. Después, principios básicos de operación. Los principales principios básicos son los de nivel, los de zona, los de dirección y los de distancia. El principio de detección de nivel básicamente es comparar una magnitud con un seteo. Entonces, está por encima de ese seteo, manda a operar. Está por debajo de ese seteo, no manda a operar. Ese es la detección de nivel. A ver si me lo hace muy sencillo. No tiene más, mide en un solo extremo. Y es una selectividad relativa porque mide en un solo extremo. Después, el de zona, en lo que vimos recién, es el diferencial, por ejemplo, que se basa en la ley de Kirchhoff, que ve que todas las corrientes que entran en una zona son igual a las que salen. Básicamente es eso. Y acá muestra el ejemplo de una protección diferencial. Estos valores de corriente o sea, protección diferencial para un transformador, si yo tengo que redondear toda una zona, ¿qué parte de todo este circuito es lo que protege el diferencial ahí? La parte de atrás. O sea, Pero profe, si dice relé diferencial abajo, ¿no? ¿Dónde está marcada la línea? sí, en parte sí. ¿Es esa parte? ¿Qué parte es? Lo que está en medio del que mutea. Ahí está, eso. Ahí va, perfecto. Entonces, el relé diferencial en un transformador va a proteger lo que me limita la zona son los puntos de medida. Donde yo tenga los puntos de medida de corriente, es todo lo que está ahí adentro queda protegido por la zona diferencial. Si yo tengo algún DT acá o cualquier cosa que yo tenga acá en el medio, queda protegido por la zona diferencial. Es una selectividad absoluta. Es una selectividad absoluta, exacto. Y bueno, acá lo único que aclara es los valores de corriente nominales para un transformador de 10 MVA. Para hacer analogía, por ejemplo, si yo tengo 183 A acá en el primario, suponete que tengo un transformador de 10 MVA que está justamente cargado a su carga nominal. La corriente primaria ya está escrita acá. ¿Cuál es la corriente secundaria que va a haber en realidad acá? ¿Puedes repetir la pregunta? Yo tengo un transformador de potencia de 10 MVA. Estos valores de tensiones nominales. Las corrientes primarias ya están escritas acá. ¿Tá? O sea, si hacen la cuenta de 10 MVA con 31,5 kV, les va a dar 183 grados de 30 kV. Y si hacen 10 MVA con este valor de tensión, del otro lado le da 842 amperes. ¿Y de qué lado llegó el relé? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí entendieron? O pregunto yo. Entonces, este relé que era secundario. ¿Por qué? Porque se acopla a lo secundario, no está directo a la potencia. ¿Qué corriente va a venir acá? La relación de 205 va a tener 4 algo amperes. ¿Va a tener qué? 4 algo tendrá. Bueno, sí, aproximadamente. O sea, hay que... O sea, hacer 183. Bueno, puede ser sencillo, o sea, no es 200 una regla de 3. 183. Si 200, Es 5. esto es 5, 183, Ah, ¿cuánto es? Esto me va a dar 4, algo, sí, la verdad. Y lo mismo allá. Si yo tengo un TI de 1000 a 5, es lo mismo. Si 1000 es 5, 842 es, ahí está, me va a dar algo, un valor. Lo que sí les quería comentar es, estoy inventando acá el valor porque nadie hizo la cuenta y yo tampoco. Suponete que acá me va a dar 4,3, es decir algo, y acá capaz
Entonces acá le ingresa 4,3 y 3,8 en un transformador. ¿Ves diferenciar ahí el RE? O sea, no tendría que ser el mismo valor. Haga la cuenta. A nivel secundario, a ver si es el mismo valor. Y así tenés la... Si está muy equilibrada, es diferencial, sí. Tenés que hacer La la... carrera tiene que ser proporcional. Un poco. Sería... 4,575. Sí, ese lo va a traer también. 4,575. ¿Y del otro lado? Cuatro, 21. Ya los valores secundarios, digamos, de lo que ve el relé, no son iguales. O sea, esta diferencia acá, esto marca una diferencia. Entonces, hay dos cosas que cuando hago diferencial de un transformador que se tienen que tener en cuenta. Uno es esto, la diferencia en los valores de corriente para, o sea, para cualquier tipo de carga, pero que me la genera no sé lo que digo. Porque acá este se rompió y tengo que poner un 1255, pongo un 1255 acá y el valor de corriente acá va a cambiar. Pero estoy dando el ejemplo para una carga X, que en este caso es la lineal. Después la diferencia va a estar para cualquier tipo de carga. La diferencia voy a tener. Uno es esto, que me la da la relación del PI. ¿Entienden por qué es diferente? No, yo no entendí. Porque está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Hay que de corriente se está perdiendo en alguna parte. No, pero si yo hice, o sea, transformador de corriente. Yo tengo acá por el primario el transformador de corriente están circulando 842. Sí. Entonces, según la relación, yo calculo la secundaria. O sea, ¿qué corriente para 842 amperes primario? ¿Cuánto va a ser mi corriente secundaria? Está dentro de la magnitud. Hicieron la cuenta ustedes, me da 421. O sea, está bien, acá no se perdió nada. ¿Me seguía hasta ahí? Sí. Acá lo mismo. Yo sé que están circulando 183 amperes primario, pero como pasa por el transformador de corriente, secundario representa, a nivel secundario representa este valor de corriente. Claro, depende del TI, la corriente. Va a depender de TI. Ahí llega bien. La pregunta es si Yo es puedo diferencial. cambiar, pues yo puedo tener TI 255, que es otro de los valores que se acepta, por ejemplo. Y mi valor de corriente acá va a ser más bajo. Para la misma corriente primaria, el valor secundario es más bajo. En los relés modernos son dos cosas que hay que solucionar, por eso quiero que ustedes la... Una es esta diferencia de valor de corriente. Porque yo, para una misma, o sea, teniendo todo normal, por así decirlo, mi valor secundario de ambos lados son diferentes. Entonces, en los relés modernos, básicamente, yo le cargo a los datos, le digo cuál es la nominal, de los TI y todo, y él solo corrige esa diferencia. Entonces, independientemente del valor, un relé moderno corrige esa diferencia. En otro relé viejo, que lo único que hacía, aparte hay otro tema, ¿qué pasa? ¿Recuerdan P1, P2? P1 y P2, o sea, es el primario 1, el primario 2, y yo en este caso, acá tengo el valor de la corriente, si yo le hago una, que ya me va a servir para los segundos. Tengo el I de la, vean a nivel vectorial, el I1 en 30 kb es este vector, no importa el valor. Quiero que me digan, tomando la misma referencia de polarización, hacia qué lado me queda el I2, o sea, el I secundario. No importa ahora el valor, lo que estoy viendo es vector, ¿cómo que? Vean, o sea, acá les pido vector a nivel secundario. Un espacio de 30 grados. ¿No? Porque si es 11, Sí. dijimos que era... Puedo decir, de N11, suponete que está todo bien, entonces la corriente va a quedar
corriente de secundaria. ¿Y qué pasa si acá, esto es P2, le cambio la I? Te queda por otro lado. En ese caso, me va a quedar la I secundaria, me va a quedar para el otro lado. Entonces, antiguamente el relé viejo, que lo único que veían realmente era que entre los dos, es como decir, comparo la recta de la suma en realidad de lo que entra en el primario y lo que sale por el secundario, y sí o sí los vectores ya tenían que llegar con este desfasaje. No servía que yo tuviera ese tipo de configuración en los primarios de la corriente. ¿Me van siguiendo o no? No. ¿Puede explicar por qué no servía eso? ¿Por qué no servía? Porque los relés viejos solo comparaban magnitud. Entonces, bueno, acá para acá que la complico un poquito. Se usaban unos transformadores acá intermediarios que se llamaban, que esos transformadores intermediarios corregían este pasaje de 30 grados por un lado, o sea, te hacían mover ese vector. ¿Qué tal? No vamos a entrar ya en detalles de esta conexión, porque no vale la pena, pero lo que hacía era corregir este pasaje y corregir esta diferencia que se provocaba acá. Entonces también era como que yo pasaba de, no sé, si yo tenía que aumentar pasaba de una relación 1 a 1,2, por decir algo. Entonces si yo multiplico esto por 1,2, me da esto. Estoy inventando acá el número, pero lo que hacía era eso. Entonces corregían esto para que los dos valores se parezcan y a la vez me corregía este pasaje de ventana. Entonces el relé sumaba esta con esta vectorialmente, o sea, porque lo que hace era como cuando agarras y pinzas dos cables, o sea, ves si está cero, no tenés diferencial, si te supera algo, tenés diferencial. Eso lo hacía algo más viejo, que todavía existe. Algo más moderno, lo único que hago es cargarle los datos y el relé solo te hace todo. No tengo que estar haciendo todo eso. O sea, una de las cosas que hay que tener en cuenta es para cuando tenés un diferencial de transformador, que si tenés hasta de 3 de ganado, agrega lo mismo, con mayor dificultad, es la diferencia que se produce en los secundarios, que a misma carga, estando todo bien, los secundarios no tienen por qué ser iguales, o sea, va a depender de los TI que yo tenga. Eso por un lado, y por el otro lado, lo otro que hay que corregir es el desfasaje que le da el DN. Entonces la diferencia es por el desfasaje en el TI. La diferencia de valor es por el desfasaje, es por la relación de cada TI. Y la diferencia de los 30 grados es porque el transformador es grupo de conexión 11. ¿Está? Según si te queda para un lado o para el otro, eso es como entre la potencia. O como está el transformador, digamos. ¿Cómo? Si te queda para arriba o para abajo, claro. Este dato yo también, a los modernos yo ya le digo cómo están, digamos, los TI. Si ambos miran hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera, si ambos entran por P1 y salen por P2, o sea, me refiero que ambos de ambos lados del nivel de tensión, yo le digo, o si uno entra por P2 y sale por P1 y el otro entra por P1 y sale por P2. Eso también es algo que se ajusta a los modernos y ya con esos datos el relé sabe funcionar solito. Pero lo que era puro suma vectorial, por decirlo de alguna manera, ese tipo de correcciones había que hacerlo con algo intermediario que se colocaba acá, que me corregía el desfasaje y la diferencia que yo tengo en los secundarios para una misma, para cuando está todo bien, digamos, para una misma carga, una acumulada. Igual deben tener un pequeño margen de error, ¿no? ¿Un pequeño qué? Margen de error. Sí, no claro. son exactos. Bueno, te tiran, se dejan pasar una diferencia, yo qué sé. Sí, ya, o sea, después van a ver cuando haga la función diferencial que la curva, digamos, es primero tengo una, si está en la gráfica, primero tengo un pequeño porcentaje, o sea, hacia abajo zona de no operación, hacia arriba zona de operación. Y lo que va acá sería cuántas veces la nominal, ¿no? Entonces a mayor carga es cuánto diferencial yo admito. El diferencial lo tiene que es instantáneo, detectó diferencial y manda a abrir, o sea, no temporiza. Lo único que yo hago es, le digo, bueno, hasta por decir algo, tantas veces, poner el 0,3 mi corriente nominal, yo le doy cierto porcentaje de error. Digamos que yo puedo tener esta corriente diferencial, la admito.
¿Por qué? Porque tiene en cuenta los TI, los errores de los TI, el propio error del relé y cosas de eso. Y después se setean generalmente dos tipos de rectas. Y después tengo una que cruzo así, que es el instantáneo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy por acá debajo, a mayor corriente, por ejemplo acá poner que estoy a 5 veces la corriente nominal, permito todo este error diferencial. Ahí no va a operar, pero una vez que pasó acá arriba, ya operó. No te morís. Y después, si detecta ya acá cierto grado de corriente, no mira a qué porcentaje de la nominal está y manda a ir de una. A esto se le llama el instantáneo de diferencial. O sea, eso lo van a ver en más detalle. Pero para que se vayan haciendo un poquito porque no es tan sencillo. ¿Alguna duda de esto o quedó claro lo de la diferencia de las corrientes y los ángulos? Sí. Por allá que alguien me preguntaba. Sí, sí. Después está el principio de dirección, que básicamente detecta hacia qué lado está la corriente de fuera. Discriminación y protección se cuenta hacia un lado del punto de medida, que es selectividad relativa, o sobre corriente direccional, que se llama de fase de tierra. Se necesita una magnitud de operación, o sea, la magnitud de operación es la que yo seteo y digo, bueno, por encima de este valor operás, por debajo de este valor no operás. Y después se necesita una magnitud de polarización. ¿Qué pasa? Si yo tengo solo corrientes, yo tengo un vector de solo corrientes, no tengo como contra qué compararlo para decir está hacia un lado o está hacia el otro. Entonces necesito algo que sea fijo, digo, por decirlo de alguna manera, entonces yo lo comparo siempre contra lo mismo. Y a eso se le llama magnitud de polarización, que generalmente se utiliza la tensión como polarización, o sea, yo comparo siempre, yo tengo un vector de tensión y que lo tomo como fijo, o sea, yo comparo siempre contra él. Y en base a eso tengo mis corrientes para el lado que sea. ¿Se entiende? No se entiende nada. A lo que se le llama magnitud de polarización y magnitud de operación. O sea, la polarización es lo que yo tomo como referencia. Entonces comparo siempre contra esto, contra la tensión. O sea, es lo mismo, no sé si alguna vez conectaron a algún equipo, ya sean baja incluso, o lo que sea, que conectan solo corriente, y el ángulo no es como que se mueve porque no tiene un punto fijo para quedarse establecido, para compararse y quedarse quieto. Lo mismo pasa en media. Yo tengo que comparar contra algo para decir, bueno, comparo contra acá y en base a eso veo la corriente si está hacia este lado o hacia el lado que sea. Entonces, la corriente es lo que yo seteo como operación. Por encima de cierto umbral, la hago abrir, por debajo de cierto umbral, sigue normal. Y la tensión es la que me dice para qué lado está. ¿Se entiende? ¿Para qué lado? ¿Cuánto es el ángulo? Me va a comparar básicamente el ángulo que tengo siempre contra la tensión. No lo tengo neutro en un punto fijo, me voy a la tensión. O sea, ¿Cómo? como no tengo un punto de referencia, voy con la tensión. Claro, el punto de referencia, utilizar la tensión como punto de referencia. A eso se le llama magnitud de polarización. Y la corriente sería la magnitud, la misma que una sola corriente que vimos recién, pero si queremos que sea direccional, o sea, si queremos ver, suponete, acá representa disyuntor, transformador de corriente, transformador de tensión, sí, y si yo quiero ver si hay una falta hacia este lado o si hay hacia este lado, se detecta con un direccional. Entonces, ¿por qué? Porque veis la dirección. Si yo tengo una falta hacia adelante, va a tener mi vector de corriente, va a tener cierto lado, y si tengo una falta hacia atrás, como se le llama a veces, el vector básicamente lo va a ver hacia el otro lado. Entonces, eso se le llama dirección. Imagínate una niña que está en el medio de la nada también, en el medio de la nada no necesariamente digo, pero entonces tiene que ver si la sobrecorriente está hacia allá o está hacia allá. Y eso básicamente lo hace con una protección direccional. O sea que utiliza el principio de dirección. Y la utilidad de eso es para evitar un corto por desfasaje, por ejemplo. La utilidad es ¿cómo?
para evitar cortos por desfasaje, ¿puede ser? ¿Cortos? ¿Por desfasaje? No. La utilidad de esto es, por ejemplo, a nivel de distribución, para lo que más se usa, en una instalación de neutro aislado, me acuerdo de una clase yo les comenté, por ejemplo, esto es una barra de 6 kilovolts, por decir algo, tengo varias celdas, bla bla bla, acá se voy a marcar solo con 2 celdas, una barra de 6 kilovolts, neutro aislado, ¿está? Disyuntores, está con todo su equipamiento que incluye la corriente, la tensión y el relé de protección. Si yo tengo una falta a tierra acá, en neutro aislado, recuerda que ahí la sobrecorriente es muy sencilla, perdón, se eleva, o sea, la protección es compleja. Y como no tengo un punto a tierra en la potencia acá, las corrientes que yo tengo son capacitivas. O sea, no son una corriente de fuga a tierra firme como si tuviera el neutro aterrado. Entonces, si yo tengo una falta acá, voy a tener una corriente capacitiva que me aporta a la falta, pero son valores muy pequeños de corriente, va a depender mucho de la longitud de la línea, de todos los cables que forman la línea, del tipo de cable, de todo eso que están viendo en red ahora. Voy a tener una corriente capacitiva que aporta a la falta, que viene hacia la falta. Entonces, esta corriente de falta viene en este sentido. Pero este otro, las líneas sanas van a aportar, entonces acá la corriente de falta que esta salida aporta, se le llama, en el caso de esto, va a estar hacia el otro sentido. Pues siempre la corriente va hacia el sentido de la falta. Entonces, en este caso, ve la dirección que la corriente de falta está hacia abajo. Este caso, va a dar una capacitiva, pero ve que está hacia el otro lado. Entonces, debería operar y no. Ese es una de las utilidades. Después se da más que nada a nivel de transmisión, sí utilizan más el principio de dirección. Acá a nivel de distribución no se utiliza tanto, pero porque transmisión tiene, a ver si me acuerdo de, por ejemplo, transmisión puede tener un sistema así, en anillo, y para acá tiene tipo una salida. Lo de transmisión es más, no es que si abre una salida todos nos enteramos. Ellos toman precaución sobre eso, porque si abre algo de ellos, deja más cantidad de gente sin intención. Todos estos tienen protección direccional. Entonces, tiene una protección direccional mirando hacia adelante. Tiene una protección direccional mirando hacia atrás. También tiene una hacia adelante y tiene una mirando hacia atrás. Si hay una falta acá, ¿y qué pasa? Otra cosa. Esta protección direccional hacia adelante, vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4, tiene una temporización más grande que la 2 y la 4, que miran hacia atrás. Entonces, si yo tengo una falta acá tengo tensión y acá tengo tensión, ¿tá? Porque la transmisión trabaja así. Voy a tener, esta es mi fuente, de acá viene la fuente. ¿Cómo voy a tener los sentidos de dirección ahí de corriente? De falta, solo de falta. Hacia la falta. Hacia la falta. Por un lado, vamos a ver otro versito. La corriente, voy a tener una corriente de falta que me aporta, que viene desde acá hasta la falta, y por otro lado voy a tener una que me aporta hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo en cuenta los tiempos que estos eran mayores que esto. Ahí soy selectiva, digamos. ¿Cuáles van a ver la falta? ¿Cuál va a actuar primero? El 3. El 3 y el 1. ¿Cuál va a actuar primero? El 3. Recuerden, miro la dirección de la corriente. La I de falta tengo así El 2. y así. El 4. El 4. Bien. ¿Por qué? Porque No recuerden queda que otro. todo el 4 actuaban antes. Ah, porque Y entra sí, si no sale. tenés mal número. No, Estos actuaban antes. O sea, todos ven la falta. Arrancó. Arrancó Sí, ¿por qué no? Está por el porque primero. mira, él mira si hay falta hacia este lado. No sé, no Hacia me el puedo lado. contar. Ah, entendí, bueno. O sea que el 1 y el 3 no ven la falta. El 1 sí la ve. Pero como tiene. Ahora, vamos a ver El 1 nuevo. demora en llegar, Ah, ¿no? bueno.
Estamos hablando de dirección, otra aplicación. Recién le mostré una, esta es otra, sobre corriente de fase común y corriente. Esta es la dirección en que el relé ve la dirección, en el que va a actuar. Esta es la dirección en la que este relé va a actuar según la dirección. Lo mismo con el 3 y lo mismo con el 4. Entonces, ¿por qué va a actuar primero el 4? Vamos a arrancar con cuáles van a decir, arrancan a contar porque ve la falta. ¿El 1 la ve? No. Sí. Sí. Sí, porque yo tengo una corriente de falta hacia allá y él ve la corriente de falta hacia allá. Entonces este la ve, arranca a contar. ¿El 2 la ve? No. Este no la ve porque está hacia el otro lado de lo que él está mirando. ¿Este la ve? Sí. Perfecto. ¿Y este? Este también. O sea, él mira la falta hacia allá y la corriente está hacia allá. Hasta ahí tenemos que el 1, el 4 y el 3 ven la corriente de falta según sus seteos de dirección. ¿Cuál va a actuar primero? Dijeron el 4. Bien, porque yo le dije que el 2 y el 4 tienen un tiempo de operación menor. Entonces, este abrió y dejó de circular esta corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este relé que había empezado a contar se apagó porque fue por la falta. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Esa ahí termina ahí o da la vuelta también? Esa IF que tiene abajo. Está. Sí. Y ya, todo esto tiene tensión. Se cortó este camino. Entonces va a actuar el 2 ahora. Entonces después, ¿cuál? El 3. 3. Pero no entiendo entonces. Si supone que va para arriba eso. Ah. Pero, Yo tengo Pero fuente, no, eso no entiendo. fuente, salida. Acá está mi fuente. Ah, pero si esa sube para arriba y circula por el 2. La que Ah, tenés pero abajo. abrió este, abrió. Vamos a dibujarlo con situación original, todos los disyuntores cerrados. Situación original, todos los disyuntores cerrados. Se me produce una falta, voy a tener una corriente por este camino y otra corriente por este camino. Dijimos, Pero ese camino haría el mismo camino que el otro de arriba. no, si va la falta, la corriente falta termina la falta. Termina ahí. Este camino termina acá y el otro camino hacia allí. Termina ahí la falta. ¿Ah? Entonces, abrió este, porque es el primero y porque la dirección está hacia ese lado. Y se me cortó esta corriente de falta. Entonces, y este 1 que estaba acá dejó de contar porque su temporización es más grande. Entonces, si la falta continuaba, iba a abrir, pero si no, no. Como dejó de estar la falta, abrió este, desapareció este camino que estaba alimentando la falta, desapareció. Ahora, ¿cuál queda? El 3. 3 nomás. 3, porque esto está energizado y sigue aportando a esta falta que está acá. Entonces, pasado un tiempo, va a abrir primero el relé siguió contando hasta que llegó a su tiempo de seteo de ajuste y va a abrir acá. Y desaparece esta corriente de falta. Y acá, los clientes, lo que sea, líneas que estén acá, ¿perdieron en algún momento la atención? No. No. Entonces, esto es otro de los ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera direccional de línea, no necesito un direccional. Pero capaz que no tengo para tener una fibra, capaz que son protecciones viejas, entonces, ¿cómo soluciono eso? Con un direccional. Entonces, esta es otra de las aplicaciones que utiliza corriente direccional, funciones de direccional de corriente. Y tal, entonces se despejó, nadie se enteró el CMD obviamente, o en este caso los de transmisión, y está ahí, se va a ver por qué abrió esto y bla, 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 y se encuentra y los clientes nunca se enteraron. Por eso la transmisión generalmente trabaja por líneas en paralelo. Porque si se rompe algo, siempre la otra queda alimentando. Claro, tenés que tener mucha buena suerte que justo te falle. Sí. Bueno, cuando la apertura de la otra vez, ¿se entendió esto o quieren alguna aplicación, algo? No, está bien, pero me interesa. Cuando la apertura del apagón grande, el último que hubo, fue porque la función diferencial actuó, pero uno de los interruptores de una punta no abrió. Entonces eso hizo abrir más agua arriba y se quedó tan grande. Si hubiese abierto solo ese diferencial, ambas puntas, Cuando nadie se enteraba. pasa ese tipo de situaciones, ¿la responsabilidad se ve o un mal mantenimiento o una deficiencia de líquido? Y ahí depende. Ahí, obviamente que cuando hay algo de eso, se hace un estudio, se ve todo y se empieza, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué falló? La mayoría de los casos es una falla
este caso fue falta de mantenimiento del interruptor, sobre el interruptor que le mandó una orden de apertura y no abrió. Capaz que lo que había fallado era la relé de protección, porque se rompió y nadie se enteró, por ejemplo, o cosas así. Claro, Y no. Ahí depende. Bueno, esa era otra de las aplicaciones del principio de dirección. Y el de distancia determina si la distancia de un punto de medida, el punto de medida vendría siendo acá donde tengo el TI y el TT, es mayor o menor a cierta distancia que yo fijo. Y este es un principio de selectividad relativa. Como me imagino que estarán dando en redes, tengo una línea, esa línea tiene una impedancia, yo esos datos se los cargo al equipo de protección, y básicamente midiendo la corriente y midiendo la tensión, el relé sabe la impedancia de la red. Entonces, en situación normal, sabe cuál es su impedancia, pero si yo tengo una falta acá en cualquier punto de la red, cambia la impedancia de la línea. Y al cambiar la impedancia de la línea, en base al ajuste que tenga, es que él manda a actuar o no. Generalmente se definen varias zonas. Yo tengo una línea, generalmente se define que hasta el 80% actúa de la línea de manera instantánea y después hace de respaldo. Porque yo puedo tener esto encadenado con otro, entonces si falló otra, pero él ve que más adelante, porque le cambió la impedancia de la línea, hay otra falta, va a abrir pero ya de manera temporizada. Funciona como respaldo y como función principal. Principal de sí misma y respaldo si yo tengo más líneas en cadena. ¿Por qué se llama impedancia o de distancia? Básicamente está, primero porque lo que calcula en sí es impedancia, pero si yo sé la longitud de la línea y la impedancia, también te da el valor de a la distancia, de a qué distancia está la falta. O sea, hago una conversión básicamente. Por eso lo pueden encontrar como protección de distancia o protección de impedancia y es exactamente la misma. ¿Alguna duda? Profe, ¿ubican los equipos que se conectan en una red y nos dan también una distancia en metros de donde está la falla? ¿Y no qué? ¿Nos da la distancia en metros de donde está la falla? ¿Vos decís el equipo que es específico para eso o el relé? No, el equipo que Sí, ahí por ejemplo usted tiene que anda en unas camionetas, por ejemplo, cuando hay una falla y en base a DPS o lo que sea, dicen, saben cuál es el cable en falla, pero no saben a qué distancia de todo el cable está la falla. Entonces sí, se conectan esos equipos de medida que les dice exactamente a qué distancia está la falla. Entonces como decir, no sé, si es subterráneo, decir, bueno, acá va, acá. Claro. Ahí está la falta. Pero, ¿no tiene un funcionamiento similar a eso? No sé cómo funciona porque no los conozco, pero me imagino que sí, que debe tener algo de eso. Pero no conozco el equipo porque nunca trabajé con él. Pero básicamente debe venir por ahí, tiene que saber calcular la distancia de la falta. Bueno, funciones de protección. Si algún día trabajan con algo de esto, las que más se usan, estos son códigos de cómo nombro yo a las funciones de protección. El que más se utiliza es el código ANSI y el IS 6950, que es el que les decía que es el más moderno y que lo van a encontrar en todo lo nuevo, valga la redundancia. Los más comunes son sobrecorrientes, como está en esto no para que se lo aprendan, pero sobrecorrientes que si es con el código ANSI es con el 50, 50 significa que es instantáneo. 51 es sobrecorriente pero temporizado. 87, ¿Eh? 87 El 87 es diferencial. Ahora sobrecorriente. 50 instantáneo. 51 temporizado. Y si tiene una letra al lado, es porque la letra significa algo. Por ejemplo, si es la N, es porque es sobrecorriente de tierra o de neutro. Si es la P, es porque es de fase. O a veces cuando no tiene letra, es porque es de fase nomás. Y bueno, eso es como para sobrecorriente, la única diferencia. Después, por ejemplo, la direccional, que no sé si está por acá, por ejemplo, está la 87, el código ANSI. Si tiene la T, es que es de transformador. Si tiene la L, es que es de línea, pero el código 87 significa direccional.
tiempo, pero no está acá, 67. Ahora ya dice 67 barra tanto. Ah, está, acá está direccional, sí. El 67 es porque es direccional, que también si tuviera la N es direccional de tierra. Bueno, no estaba viendo, pero ahí está. ¿Y qué más? Nada, esto es a modo de que lo tengan ahí y que sepan que las funciones de protección se denominan, se escriben mediante el código. Si un día van a comprar un relé o algo porque los clientes lo piden, probablemente les tengan que decir por código que funciones de protección quieren que tenga sí o sí. Y vamos mucho más allá, porque nada más que se aprendan de memoria. La otra que se utiliza bastante, que ahora vamos a ver, es la reconexión, que es la 79. Después, tipo de curva. Los tipos de curvas más comunes para sobrecorriente. Tiempo definido, que es una vez que superé el umbral de corriente, vamos a hablar de sobrecorriente, ¿no? Una vez que superé el umbral de sobrecorriente, el tiempo de actuación es siempre el mismo. A eso le llamo tiempo definido. No importa qué tanto me fui del seteo, el tiempo de actuación es siempre el mismo y a eso es tiempo definido. Y después están las del tiempo dependiente, que es cuanto más yo me alejo de la corriente de seteo, más menor tiempo de actuación tengo. Va a ser para que sea una sola y no allí que no va a ser, ahora les explico. Esta sería la corriente de seteo, ¿no? Mientras yo estoy más cerquita de la corriente de seteo, el tiempo, esto es tiempo, esto es corriente, el tiempo es mayor, mientras yo más me alejo, el tiempo de actuación es cada vez menor. Y a nivel de norma, si algún día, no sé, van a firmar un cliente que compra media tensión y tienen que dar protecciones, o porque lo van a tener que proteger, por supuesto, lo que sea, existen curvas por diferentes normas. La que más se usa acá es la IEC, que está la curva acá extremadamente inversa, muy inversa y inversa sola. La extremadamente inversa significa que a mismo valor de seteo demoro más hasta cierto punto del seteo, demoro más en abrir, al mismo valor la muy inversa menos y la normal demora menos. Una vez que supera, creo que son la 1,2, acá no sé qué dice, 101 o qué, pero 110 veces creo que es la nominal del seteo, digamos, ya empieza a ser al revés, la extremadamente inversa demora menos y la inversa solo demora más. Esto no es para que se lo aprenda de memoria, esto se hace por fórmulas, pero ¿para qué sirve esto? Si un día van a firmar un cliente de media tensión, tienen que ajustar sus protecciones, viene útil y le dice, la protección que yo te doy para salir con tu cable de media tensión tiene esta forma y te dice, por decir algo, 100 amperes, te va a tener que decir el tipo de curva, para que te diga que es curva EI, que es extremadamente inversa, y también tiene un índice, que es un valor que te hace mover la curva, nada más. ¿Qué es eso? ¿Por dónde tienen que buscar ustedes la protección de tropias? Hagamos cuenta que ustedes tienen que ajustar la protección del cliente, que está aguas abajo de la salida del texto. Vamos a aclarar un poquito más. Estamos de acuerdo que esto es corriente, esto es tiempo. Y aún igual. Yo le pido ahora que me den un valor. O sea, yo lo que digo, ¿qué es lo que le van a dar a ustedes como dato? Le va a decir que se ajustó le van a dar un valor de corriente, les van a dar un tipo de curva, se refiere a uno de estos. Ahí tenemos que fijarnos una curva esa, en la corriente ver dónde está 100 amperes y ver en el tiempo que actúa. Dice 0,1, bueno. No, este 0,1, no se confunde, vamos a borrar. ¿Qué pasa? Porque las curvas a su vez tienen otro seteo numérico que hace que se mueva un poquito más así, un poquito más acá. Es eso. Es una fórmula, Nos fijamos en la horizontal. Pero no quiero que me den el valor. Quiero que me digan qué condición tiene que cumplir el ajuste que ustedes le van a hacer al cliente. O sea, si usted tiene una falta
UTE. Lo último que tiene que abrir es la de la UTE. El interruptor va a sacar una falta. Tiene que disipar. Vamos para hacer, tengo subestación de UTE. Esta es parte de lo que tiene que hacer para el proyecto. Subestación del cliente. Acá hay un disyuntor. O sea, ustedes evidentemente lo que hablo y no lo que dibujo, porque hay un disyuntor que acá tiene su celda, todo, bla, 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 con un cable, ponen que es subterráneo y va a ingresar a la subestación del cliente a otro disyuntor. ¿Tá? Y el cliente acá tiene sus cosas, todo lo que sea que tenga conectado el El cliente. cliente. El cliente quiero que actúe antes que la de UTE, si llegara a pasar algo. Tenés que ver. Porque ya si actúa la de UTE, vos pasás a ser dependiente de los tiempos de UTE de reposición. Si actúa la del cliente, ya es un tema que lo ven ahí mismo. Ahí tenés que Pero certificar. sean ustedes, no tienen que estar llamando a UTE. O sea, ustedes, la empresa, como sea, la industria, lo que sea. ¿Se entiende a qué voy? Entonces te dice UTE, te da el dato, porque eso es un dato que se brinda, te dice, mi subestación tiene esta culpa, este secreto. Díganme que es lo relevante, cómo tienen que ustedes ajustar la protección del cliente para que el primero abra el cliente. Tendría que ser o estándar o muy inverso. Tendría que estar por debajo. Tendría que estar Tendría que por estar debajo. por debajo. El Eso tiempo es lo que tendría que ser menor. Ustedes tienen que, después, supongo que en el año que viene lo van a ver un poquito más en detalle, pero también hay software que simula las curvas, entonces van a decir, no sé, ponen un software, simula la curva y dicen, la de UTE es esta. ¿Cómo hago yo para armar una que me quede tipo así, por debajo? Lo importante que quería que me digan ahora es que quede por debajo. Pero la corriente la tocaba o toca el tiempo. ¿Cómo? La corriente, por ejemplo, yo puedo ajustar a la subestación del cliente Sí. con la misma corriente, Sí. pero un tiempo menor. La ajustás la podés llegar a ajustar con la misma corriente, jugás con otro tipo de curva y el índice, y con eso vos lográs que te quede por debajo. Lo importante es eso, que quede por debajo, y tiene que ver, tiene otra cosa a tener en cuenta, es la diferencia que yo tengo, la más chiquita, en la vertical. ¿Por qué? ¿Qué es este valor que tengo acá? Diferencia. ¿De qué? De corriente. No, El tiempo de de ecuación. De tiempo. Entonces, Bueno, ahora ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes tienen que ver, bueno, cuál es el puntito más chiquito, por ejemplo, ponerle acá, que yo tengo las curvas más cerca. Bueno, visualmente acá, pero a nivel de tiempo puede ser mayor, ¿no? Como esto, como comentario. Lo mínimo que tienen que tratar de que haya una diferencia, por lo menos, para evitar de que abran, capaz que le abren el del cliente y también abren el de UTE. Eso fue una mala coordinación. No sé, pero mínimo que hayan unos 300 milisegundos. Entonces, ustedes tienen que dar tiempo a su protección y al tiempo de demora de apertura de su protección. Que con los 300 milisegundos van a estar sobrados. Si ustedes hacen que el punto más chiquito sea de esto para arriba, van a estar tranquilos que si hay una falta en la parte interna de lo que sea de media tensión, va a abrir la instalación del cliente y no la de UTE. Esto es un comentario, pero es lo que hay que tener en cuenta es que quede por debajo. ¿Y cuánto fue con el luz de cuánto le ponen? 500 ¿de qué? al tiempo de disparo. Pero es la diferencia. Pasa que esto que me da, ¿es fijo el tiempo? No, sí. Entonces ahí va a depender, dependiendo del valor de corriente, el tiempo de actuación. Pero eso es para temporizado. No sé cuando lo hacen en el proyecto, por poner el segundo. O sea, pasa que no se le pone un tiempo fijo, se pone una curva y un índice. Entonces, Varía. dependiendo de la corriente que tenga de defecto Ah. o de sobrecarga, es lo que va a Depende de hacer. la carga que tenga el cable y la corriente que le da a ustedes. O sea, ¿Depende de qué? de la carga que pueda llegar a tener la línea, según la corriente y la Claro, carga que y le en da. base aquí ajusto esto, que es lo que ya vimos nosotros, que lo vimos desde las primeras clases. Por ejemplo, este valor acá, el primero de todo, ¿por qué va a estar dado? A ver si te acuerdan. ¿Preferí? No. Esa el 1.2, Sí. por reglamento. Ah, no, Pero le eso- da poca atención por la corriente terminal. Pero es 1.2 por la la carga. corriente terminal. Es por la carga. ¿Qué carga? La carga del cliente, digamos. La potencia que La vaya a contratar el potencia. cliente. La potencia de O sea, este valor que yo acá les tiré 100 amperes, porque ya de 100 amperes en realidad va a estar dado por la potencia que el cliente vaya a contratar. Ellos no se pueden pasar de eso. Claro, entonces, pero si están cerca ahí, va a actuar por sobrecarga. Después, bueno, no voy a entrar más en detalle, no María más, esto es instantáneo. ¿Qué quiere decir? O sea, una vez que lo que sí también se ajusta, pero una vez que superan cierto límite de corriente, ya no miro curva, es tipo actúa de manera instantánea. Claro. No. Eso como comentario, pero ahora quería
lo de la curva y en cómo lo podrían llegar a aplicar. Esto ya hoy por hoy hay software, todo que ustedes ponen y simulan, ponen los datos que les da UTE y simulan cómo ustedes podrían llegar a ajustar hasta que ven, bueno, ahí me gustó, tengo todo, cumplo la diferencia de tiempo y así ajustar el cliente. Y ahí está el 1.2 famoso que usaban. Pero me decís que entre el cliente Sí, y ese usted, 1.2 ahí por la el tiempo de aplicación tiene que ser de 300 milisegundos como mínimo. Eso como se les comento como un elemento de seguridad. Por ejemplo, el criterio que UTE más o menos tiene en cuenta también si hace una selectividad entre el transformador y una salida, sabe que cuando juntan Pero esa eso te curva, la UTE, entonces. Eso te la UTE. no es una obligación, es una recomendación. Claro, pero vos tenés que saber qué relación le puso UTE, como para luego programar. UTE te da el valor, o sea, esto que yo decía, el valor de la aceptación de UTE hacia el cliente es un dato que te lo brinda. Entonces, el cliente tiene que ver cómo ajusta su protección. Bueno, ¿se entendió? Así me da para hacer ejercicio. Reconexión en la red de atención. ¿Qué es la reconexión? Es, que también se llama cierre. Tiene el cometido de restablecer un equipo en servicio que fue aislado de la red por un disparo de cierta función de protección provocado por una falta transitoria. Ya lo dice ahí, pero opera sobre el comando de potencia, o sea, puede ser un disyuntor o un reconectador. Ahora vamos a ver bien qué es el reconectador. Cerrando el mismo, o sea, por sí solo detecta, abrió y lo vuelve a cerrar al segundo o al 3 segundos. Por ejemplo, ahora si hay una línea aérea, una rama que está tocando, entonces dijo, bueno, vio sobre corriente, abrió y al segundo o al 3 segundos, depende de lo que se te vuelve a cerrar. Capaz que la rama puede tocar, porque el poquito cayó o lo que sea, y se repuso solito el servicio. Esa es la paqueta de cierre, digamos, o la reconexión. Es una función automática que no es lo mismo que el cierre manual del interruptor, o sea, no se confundan esas cosas. Equipo reconectador. En vez de ir acá, le muestro la foto. Esto, por ejemplo, son ejemplos de reconectadores. El equipo reconectador viene con una parte, la parte de potencia y la parte de control. El reconectador, capaz que un modelo así o esto así es más viejo, capaz que ustedes lo ven en líneas aéreas o lo que sea, ven equipos similares a esto, con una caja cerrada, va a estar por la tapa cerrada, si un día lo ven por ahí por la calle, eso es un reconectador. ¿Cuál es la diferencia? Yo este equipo, la función reconexión, también la puedo hacer con un disyuntor y un relé de protección, que sea moderno, que tenga para hacer la función de reconexión. Se lo programa y ya está. Pero el equipo como reconectador en sí, se le llama, que viene unido, ya digo, la potencia con el control. La diferencia que está fácil para instalar de manera en una aérea, por ejemplo, en una línea, porque el propio equipo, si yo quiero medir sobre corriente, ¿qué necesito? Un TI, muy bien. Para que me esté claro. Entonces, el equipo internamente ya tiene los TI en cada una de las fases, entonces ya no necesito instalar aparte un TI como los que veníamos viendo, porque el equipo ya lo trae. También trae visores capacitivos para tener la tensión. Y bueno, y después tiene la apertura y cierre que se conecta, esto viene en conjunto, digamos, no es que conecto tiene que ser la misma marca, o sea, tiene que estar diseñados uno así con el otro, y mediante generalmente son dos cables, se unen uno con el otro, uno tiene la parte de control y el otro tiene la parte de corriente y todo eso. Eso ya viene todo con tellitos, Ahí va, eso es la ventaja del equipo reconectador en sí, que si yo lo quiero, tengo solo una línea aérea, si yo lo fuera a hacer, lo necesitaría instalar con disyuntor, relé de protección, ya necesito energía segura, porque no puede quedar sin energía. TI, lo físico que veíamos, o toroidales que tenga que conectar. O sea, necesito ya más elementos. Sin embargo, esto es una línea aérea, imagínense incluso que puede ser una línea, o sea, desnuda, que ni siquiera es aislada, nada, porque está es aérea, y solo instalo este equipo y no necesito más nada, porque el equipo ya tiene todo. Y acá tiene dos cables que se conectan a su unidad de control, entonces ya con eso hago todo. Esa es la diferencia de un equipo reconectado con que yo puedo hacer exactamente lo mismo con un disyuntor y un relé de protección. ¿El récord cómo funciona? Igual. ¿Y dónde abre? Acá, estas son las cámaras. Acá adentro está la cámara de. Que también, pues tiene que ser SP6, vacío, aceite o algo. No, cabrón. Sí. ¿Qué temperatura tiene que ver dentro un
En la 45 había de eso, Sí. ¿viste? Que había fruta, temperatura dentro. Sí, yo sé, sí, porque incluso ahí se instaló para medir a ver hasta qué temperatura levanta eso. Pero los relés modernos traen, o sea, vienen bajo cierta norma y tienen que admitir cierta temperatura. No me acuerdo el valor Que de pudieron ver la temperatura que había ahí adentro. Pudieron ver la temperatura Sí, que se había. midió, sí. Pero no se midió los días de mucho calor. O sea, ¿Y cuánto había un día normal? creo que fue 40 y algo el máximo que se llegó. Pero no fueron los días extremos de calor que hubo en verano. Ayer fue un frío. Pero los equipos en realidad vienen por datos que aguantan esta super temperatura. No sé cuál es ese valor, no me lo acuerdo de memoria, pero tienen ese dato. Y bueno, básicamente esta es la diferencia entre un equipo reconectado y un disyuntor más su probabilidad de conexión, que hacen exactamente lo mismo. ¿Tá? Un esquema típico de una falta transitoria y de para qué me sirve una reconexión. Yo tengo el interruptor o el reconectador, lo que sea, en estado cerrado. En uno significa que está cerrado. Entonces viene todo normal, funcionando, y hay una falta. Entonces el interruptor opera. El interruptor o el reconectador. Acá es lo mismo, el equipo de potencia que esté hecho para poner. Bajo a cero. ¿Por qué? Porque abrió detectó la falta. Acá espera un tiempo, generalmente ese tiempo, el de la primera apertura, es un tiempo bajo, que puede ser 1 o 3 segundos, generalmente lo que se setea, y él por sí solo, entonces arrancó la falta y empieza a contar. Pasaron esos 3 segundos, vuelve a cerrar el interruptor. Si se vuelve a producir la falta en un cierto lapso de tiempo, que se llama de rearme, como para decir, me vuelvo a mi estado de cero de reconexión, o acá no estoy en mi estado cero, sino que estoy en otra fase de la reconexión. Si vuelvo a suceder una falta, una vez que yo cerré el interruptor dentro de ese lapso, considero que es la segunda apertura. O sea que voy a contar el tiempo de la segunda reconexión. Acá, esto por ejemplo, una línea aérea, viento o lo que sea, algo toca, bueno, entonces acá espero 1 minuto. En vez de 3 segundos como esperé acá, espero 1 minuto y vuelvo a cerrar. Y si soluciono sola, una falta porque son transitorias, porque en la aérea hay muchas faltas transitorias, vuelvo a cerrar. Si la falta se fue, nunca va a volver a abrir, pasa un tiempo de rearme y el reconectador vuelve a cero, digamos, a decir, bueno, estoy pronto para volver a esta etapa. Y si vuelve a suceder una tercera apertura, ya ahí no vuelve a cerrar. Ya ahí está, abrió y queda abierto y bueno, va a haber que ir a luchar a ver por qué está la falta. O sea, eso quiere decir que es una falta permanente y no una falta transitoria. Es un típico ciclo de reenganche que se utiliza. ¿Alguna duda acá? Bueno, las fallas de la red de media tensión, las más comunes, se viene de origen vegetal. O sea, la vegetación, digamos, es un tema bastante que toca bastante las líneas a veces. Y de origen animal, muchas veces se meten animales dentro de las instalaciones o lo que sea y producen falta, contaminación ambiental, atmosférica, también vandalismo, sobrecarga, error humano, varias cosas de esas pueden ocasionar una falla en la red. Según el origen y naturaleza de la falla, se pueden generar las siguientes perturbaciones, que en vez de verlo acá, tengo cortocircuitos, que puede ser entre fase o fase tierra, conductor abierto, eso también es una falta, que el conductor se abre, no está tocando nada, entonces no me queda cortocircuito, pero el conductor quedó abierto. Sobrecarga, sobre o subtensión, ya sea permanente o transitoria. Esas son las fallas más comunes. La más común, cortocircuito. Y los tipos de cortocircuito, tengo una fase tierra, es el más común. Después tengo bifásico, que se origina entre 2 fases. Después tengo bifásico, pero que también se junta a tierra. Y cortocircuito trifásico, que puede estar aterrado o no, casi el efecto es como el mismo. Si está aterrado o no, el efecto es el mismo. Esto el año que viene, cuando ustedes en circuito, van a ver, dependiendo del tipo de falta que se origina, van a hacer los cálculos de las corrientes que van a circular del efecto. Yo lo pongo para que la idea. Espero que se viene.
Por último están los detectores de paso de falta, que ya habíamos visto o mencionado alguna cosa, que se llama DPF, que es utilizado para ayudar a encontrar dónde se encuentra una falta en la red de media tensión. De este modo disminuye el tiempo de reposición cuando hay una falta. Lo que hace es detecta la sobrecorriente, pero no manda a abrir ninguna interrupción, ningún interruptor ni nada por el estilo. Simplemente levanta una señal de decir por acá pasó la falta. En la mayoría de los casos la señal está es por telecontrol, o sea, hoy por hoy es todo por telecontrol, pero antiguamente este concepto de DPF viene de mucho tiempo, que antes cuando la red era más sencilla, ahora porque la red es súper compleja, había, por ejemplo, indicadores que si era una estación cerrada, digamos de interior, se cableaban unas luces afuera, entonces las luces prendían o no cuando la falta pasaba por ahí. Entonces la brigada pasaban y ahí veían si pasaba la falta o no, pero esto lo estoy hablando hace años. Hoy por hoy es telecontrolado, obviamente eso ya quedó fuera de servicio. Y pero el concepto en sí de DPF viene de la utilización, viene desde hace mucho tiempo. Antes habían también unos que se conectaban mismo a la línea aérea, eran unos redonditos y como que levantaban un ganchito que se llama la alcahuete, pero eso iba mismo en la línea o en una barra, digamos, de tensión, que por magnitud de campo eléctrico los hacía actuar. Bueno, esto ya lo vimos alguna de las clases, por ejemplo, un anillo de Montevideo R. Eso significaba que normalmente estaba abierto acá, entonces todo este tramo de la red yo lo alimentaba de este lado y todo este otro tramo de la red lo alimentaba de este lado en situación normal. Si tengo una falta, todas las banderitas estas son los DPF. Ya hicimos un ejemplo, así que no lo voy a volver a hacer, así queda tiempo para hacer ejercicio. Pero nada, básicamente es los DPF que ven donde hay una falta, prenden la banderita cuando abrió la cabecera, y los que no. Entonces eso ayuda a disminuir los tiempos de protección. Se rinde por lo de ¿Por lo de qué? por lo que está hablando. Se rinde por lo de escrúpulas. No entendí, pero bueno. Tipo de relé de protección. El primario, que no sé si recuerdan que lo vimos en alguna foto de las primeras clases que estaban en algunas subestaciones, que la mayoría era para, de los que hay, es en celdas de mampostería para proteger los transformadores de media baja. Este relé primario va asociado al disyuntor y justamente porque es relé primario, este mide directamente la corriente. Este no usa ningún intermediario de transformador ni nada, sino que la corriente circula por acá. No es algo que se monte en la actualidad, pero es algo que existe un montón. Tienen los ajustes, los tienen por acá, y lo que tiene es como una banderita también que baja cuando actúa. Eso que baja hace mover esta varillita, y esa varillita hace mover el mecanismo del interruptor. Y entonces ahí lo hace abrir. Después, estos dos son relés secundarios, se les llama secundario porque justamente necesitan de otra forma de corriente o de tensión para medir las corrientes del circuito primario. Los electrónicos, que son relés más viejos, que se ajustan mediante perillitas y cosas de eso, bla, bla, bla. Y después están los IED, que se llaman hoy por hoy, les decía que son los relés inteligentes, por decirlo de alguna manera, que tienen bastante más funcionalidad que un electrónico. Un electrónico básicamente acá tengo para ajustar la curva de protección y el valor nada más, por ejemplo. Sin embargo, en un relé así tengo un millón, pero un montón de funciones para setear, o para ajustar o para utilizar. Bueno, se clasifica entre primario y secundario según la forma de medir la magnitud. Como le dije, el primario directamente pasa la corriente por el propio relé de protección. Ya les dije cómo actuaba, así que paso largo. Y el secundario, dentro del secundario hay dos modos de tipo de alimentación. Unos son los que, o sea, para que el relé prenda, digamos, unos requieren una fuente de alimentación segura, o sea, necesitan una batería o algo para ser alimentados. La mayoría también acepta alterna, pero en una estación se alimenta con energía segura, con batería o PSC. Y los otros, los autoalimentados, que capaz que un día habrá un cliente o algo y los relés no prenden, o sea, se alimentan de la propia energía de los TI. O sea, empieza a tomar carga, los TI tienen carga, tienen
carga secundaria, y esa energía es la que hace encender el relé, si no, no enciende. Esos son los autoalimentados. Y bueno, está, secundario que necesita un equipamiento intermedio para medir la magnitud. ¿Te alguna duda hasta acá? Si no, arrancamos con el ejercicio con agua. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Vieron algo del ejercicio? Algo vimos. ¿Eh? Algo vimos. ¿Dónde Lo lo vimos. he puesto? Lo vimos, hermano. Bueno, pero menos mal. Bueno. Bueno, en ese esquema se produce una falta, por ejemplo, se quema el cable entre la H y la 42. Indica los clientes que son afectados, luego de encontrar donde se encuentra el problema, las maniobras que realizarían y según la NS1D, los pasos a seguir para que pueda ingresar a trabajar personal en el tráfico. Bien. Así que se quema entre MH y la estación 42. La celda 20 dice. No sé si dice la celda. Ah, sí, pará. Provoca la apertura del interruptor MH celda 20. Pero la A, por ejemplo, sí, el cable está quemado entre la H y la 42. Pero ahí calculo que se ve bien ahí se ve. ¿Falta de uno de ser quemado o...? Está roto. No importa si se quemó, lo que sea, es Todo es falta, ¿no? ¿eh? Todo es una falta. Y siempre que hay un problema se le llama falta, sí. Entonces tengo Montevideo H, este cablecito, celda 20, que va a estación 42. ¿Ah? Y la 42 va a la El 36. ejercicio dice que lo que se quema es este cable, ¿no? Sí. Yo no quiero mover esto, así que ya me queda ahí. Entonces, si se quemó este cable, el interruptor que está acá, abrió. Sí. Primero, dice identificar los clientes o las estaciones que se quedan sin tensión. ¿Cuáles son? Parte de la estación 42 y la estación 36. Sí. O sea, siguiendo acá el tramo, si abrió acá, me quedé sin tensión, sigo acá el tramo. Recuerden, pintado significa cerrado, despintado significa abierto. Toda esta barra se queda sin tensión, ¿no? Entonces, por ende, todos los clientes que están acá abajo se quedan sin tensión. Acá está abierto, o sea, esto no, igual no interfiere. Acá está abierto en 30, o sea, estos se alimentan de otro lado, no interfieren, estos se quedan con como acá está cerrado, porque alimenta esta barra obvio, acá también está cerrado y hasta acá tengo tensión. O sea que tengo tensión también en esta barra, o sea. No te. No tenés. Igualmente, digamos, alimentaba toda esta barra, o sea, acá está todo cerrado, alimentaba este transformador, o sea, todos los clientes que estaban ahí aguas abajo. Así que se queda sin tensión. Bien. Trajo 2 de la 41 y trajo 2 de estación 36. Bien. ¿Está ahí? Bien. Abre acá. El 10 porque. ¿Cuál día? El 10 es la potencia. Abrir la línea. Abrimos la línea en la parte 42, el disyuntor en la parte 42. El disyuntor de la falta en la 42. Bueno, dice después. Les quiero para hacerla más. Los cuadraditos son disyuntores, los telecomandos. Los circulitos son seccionadores, no los telecomandos. No son, no Abrir el telecomandados. seccionador. No los telecomandados. Ahora lo primero es la maniobra No lo puedo más abrir. rápida Está, sí. para reponer los clientes afectados. Si quieren te hablando, total no Ahí te lleva mucho. No sé realizar la 42 ahí. No, Trajo no. uno. Lo que pasa es que tendrían que sacar la falta. La falta ya la sacaste, ¿no? Ya cerró el disyuntor. ¿Abrió acá? Abrió. Hasta ahora lo único que sabemos, abrió acá. Yo lo que quiero, profe, cierro los acoples Cerré el acople. de la 36 y la 42. Es lo primero que hace. Pero va la falta de nuevo. Tenés que despejar. Pero tenés, pero no podés abrir. Abro. Tenés que ir hasta el lugar, ¿no?
sí, o sea, se puede solucionar. Sí, pero no es más rápido eso. Lo primero, para reponer. Hago el software, lo puedo cerrar ahí. Un momento. Acá cerró. Sí. Cerrá solamente. Cerrá la copia de la 36, profe. ¿Cómo? Cerrá la copia de la 36, ¿no? Si parte, que vuelve. Pero Sí, sí, cerrar el disyuntor de arriba del transformador. Eso, de abajo. Vamos a uno. ¿Vos qué decís? El de arriba del transformador. ¿Este? No, De arriba del transformador. Ahí, ¿Este? entrada. sí. Ahí. No, ya está cerrado. No, Abrilo. Abrí. Abro acá. Perfecto. Hasta acá. ahí está. Primero abro esto. O sea, le pongo una cruz que queda pintado, que ya no circula, no va para allá. Pero la cerrás abajo. ¿Eh? Cerrás la barra abajo. No, pero primero el otro, ¿no? ¿Esto? sí. No, O sea, eléctricamente está bien. No voy a, digamos, al abrir acá. pero Vos sobre- decías, cierro los disyuntores de una, de la 42 y de la 36. Si yo los cierro sin haber modificado las condiciones antes, yo cierro acá, tengo 6 kV, tengo un transformador, pasa por arriba, tengo 30 kV, me vuelvo a alimentar la facha. Claro. Entonces Tenés yo que abrir. tengo que aislar primero la facha. Como no puedo aislar acá porque no esté controlado, aíslo el transformador. Tiene que cerrar. Como costumbre, se abre arriba y abajo. Si Por ustedes me ponen en un ejemplo, solo abren acá, yo se los tomo como válido porque no vuelven a alimentar la falta. Tiene que cerrar abajo también. Abrí. Tienen que saber abrir acá más que nada. Si Posibilidad. abro acá abajo ya 6 kb no pasa por ahí. Entonces eso, lo primero sería más que nada abrir acá. Así que una vez que yo abrí acá, puedo cerrar acá, está bien, este sí lo tengo telecomandado y alimenté los clientes que estaban acá. Hasta ahí, bien. Y Y en el otro lo mismo. en el otro, no, Abrimos también los otros dos. abrí acá, el principal es abrir ahí. Si me abren ahí los dos, también los tomo como válido. Si abren solo arriba, también está válido porque la falta no pasa, pero lo mejor es abrir ya en central. Entonces, lo más rápido es abro los dos disyuntores en 6 de cada transformador y cierro la barra. Esa sería, ahí me puse lo más rápido del servicio sin saber qué faltaba. Sin saber, o sea, cuál fue el error que ocasionó. Obviamente que pasé esas cosas, estas maniobras, se tiene en cuenta que el transformador este, por ejemplo, que va a pasar a alimentar la carga que tenía acá, más la carga del otro transformador, aguante ambas, lo mismo este, pero está, suponiendo que eso se da, una maniobra más rápida que eso. Entonces, acá, abrió, se me debe esto, bueno, de manera rápida, así lo repuse en menos de minutos, ya quedó repuesto el Cerrás servicio. el nuevo completo. Previamente abrí la parte Abriste y del después transformador. cerraste. Como que aíslo la parte de la falta. Bien. Yo acá, en este caso, si no hay DPF, por ejemplo, el CME solo sabe que hay una falta en todo este tramo, pero no sabe dónde está. Entonces, recién ahí, pero lo primero es reponer servicio. Repuso servicio. Después sí. Van las brigadas de operación, entran a medir, la instalación, bla, bla, bla. Más allá de todo lo que hacen, dicen el cable que me dio falla es este. Ahí tengo que consignar. Ahora, ¿cómo dice el ejercicio? Lo Según la siguiente. norma NS1D, indicado paso a seguir para que el personal pueda ingresar a trabajar en el tramo de la red que se encuentra a falta. No. Entonces quedamos, abrí acá, repuse rápido, aislando la parte de los transformadores y cerrando los acoples en 6 kV. ¿Todo entendieron hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ahora ya sé que este es el pedazo de cable que está en falta. Bueno, ¿cómo hago para dejar consignada y que el personal de mantenimiento venga a reparar este cable? Bien. Hay que quitar, pero Te presentás, aislamos, aterramos, En orden. ¿Qué hago? te presentás el sitio, ¿no? Sí. Sí. Cerrar, digamos, hacer el área, cerrar el área que va a trabajar. Dígame el paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrimos seccionador Bien. en la estación 42. Primera regla de la norma, abrir. Abrir. Yo voy a trabajar acá, que fue lo que me da que está roto. O sea, todo el cable es lo que a mí me da que está roto. No sé qué parte del cable, o sea, yo lo único que sé, tengo que consignar todo este cable porque es lo que a mí me da que está mal. No sé en qué parte está. Entonces, ¿qué tengo que abrir? Seccionador de estación 42. Este. Ese que comunica Esto, con bien. la. Este lo abrí. ¿Y qué más tengo que abrir? Bien. Ahí abriste y abrir. Ya la abrí ese, ya está. ¿Qué es lo que abrí acá? Está, allá el disyuntor. ¿Me sirve el disyuntor como No, elemento de apertura? no. Suponete que No.
Modular. ¿Qué tengo que hacer? Extraer el carro. Extraer el carro, perfecto. Entonces, una vez que yo extraje el carro, recién ahí considero que tengo ambas puntas de mi zona en la que voy a trabajar abiertas. ¿Cuál es el siguiente paso? Aterramos las dos partes. El segundo paso es el tercero. Bloquear. 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 Si tuviera seccionadores acá, le pongo el pasador o lo que sea, y si tengo llaves que me bloquean la intersección del carro acá, no te H, lo hago. Pero ¿cuál es el otro bloqueo también? Poner los discos. Yo pongo el disco de prohibido maniobra en ambos lados. Y que va a estar destinado, tanto de una retención de pero colocar el disco es un bloqueo. Es un bloqueo administrativo, eléctrico, que si va alguien y ve que está el disco, no puede cerrar, sabe que no puede cerrar. Eso es un bloqueo. Está. Parte del bloqueo que pone destinado a tal unidad o a tal persona. Bien, ahora sí, ¿cuál sigue? Ahí está, pues si lo digo ya tenés como para vos poder trabajar, ¿verdad? Una vez que tenés los Cumplí discos con firmados, los primeros dos pasos. Aterrar. Abrir y bloquear. ahora vos podés empezar a trabajar. Para antes de trabajar tenés que aterrar. Tenés que verificar. Eso, Bien. verificar. El siguiente paso es verificar. Yo creo que dije aterrar al tercero, pero también María lo preguntó. Antes de aterrar tengo que verificar. También que no haya tensión. Entonces, ¿dónde verifico ausencia de tensión? En la punta, digamos, seccionadores. Está, ahí va. Acá te voy a poner el paso 4, que es verificar ausencia de tensión de estos lados, ¿no? Perdón, no sé por qué estoy poniendo 4. Bien. Para nosotros escribirlo, ¿cómo le diríamos? En los extremos. Pueden marcarlo ahí con un número y lo escriben abajo. Que lo ponen 3 y me dicen el 3. Vale, En los números 3 Ah, sí, claro que pongo ausencia de tensión. Verifico. Un poquito más peligro que estoy diciendo yo, pero. Entonces, verifico ausencia de tensión en ambos extremos. Ahora, el siguiente. Ahora sí aterrás. Ahora sí, atrás. Aterramos los extremos también. Claro, acá hago el 3 y el 4. En el mismo lugar. En el 3 y el 4 pongo los